Muy buenos días a todos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje y más concretamente la cátedra BG2. En esta cátedra damos la voz a todos los representantes de la sociedad, tanto de la naturaleza que hablan las plantas o nosotros, los humanos, y nos interesa traer siempre un invitado especial para que nos cuente desde su conocimiento, investigación y expertise temas puntuales y concretos y nos pueda enriquecer. Así que en el día de hoy le damos la bienvenida y agradecemos enormemente al ingeniero agrónomo Damián Císaro. Es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, a su vez es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en la materia de producción vegetal orgánica, y especialista perdón, especialista en plantas para techos verdes. Se me sumó, es increíble, se me sumaron teléfonos, llamadas, bueno, así es la vida, es la virtualidad. Así que, bueno, yo también te agradezco enormemente, perdón por estas interrupciones, ya pago todo, y si querés, Damián, compartir pantallas. Les cuento entonces, ahora él específicamente va a empezar a charlar sobre la temática de vegetación para techos verdes con sustratos y su adaptación en la ciudad. Pero también, si quieren ver, hace unos días atrás nos acompañó el arquitecto Sebastián Mouso, que también habló sobre techos verdes, pero habló más que nada sobre el diseño y la planificación de esos techos verdes. Así que bueno, en ese momento abordamos lo que era más la planificación o el diseño, y ahora estamos hablando, vamos a ver más específicamente qué vamos a poner adentro de estos techos que vamos a diseñar. Así que, bueno, Damián, si querés presentar pantalla, encantado, bienvenido y Sí, gracias. muchas gracias Verónica, ahí estoy compartiendo. Bueno, buenos días a todos. Vegetación y sustratos para techos verdes, haciendo hincapié en la parte de sustratos, porque no solo hay vegetación, sino que tiene que haber un sustrato adecuado a la vegetación que elegimos, no al revés. Bueno, vamos a tratar los diferentes sistemas de techos verdes. Esto es un paneo nada más como por las dudas. Diferentes sistemas de techos verdes, abordaje de la situación integral, plantas, trabajo dentro y fuera del instituto y sustratos en uso y formas de uso. Bueno, esto lo consideran ustedes un techo verde. Si alguien tiene prendido el micrófono, a mí me gusta algún tipo de interacción en los Zoom, si no por lo menos Verónica, Celeste, esto o esto. Bueno, les voy a decir entonces, como no escucho voces, que estos dos son prácticamente, este sería la génesis de los techos verdes que se formaron originariamente en la zona, creo que era de Holanda, con techos que eran de paja, con cobertura que con el tiempo iba ganando materia orgánica con los vientos, y luego por forma espontánea fueron creciendo pastos de la zona, musgos, y de ahí se tomó la idea que fue evolucionando para crear un sustrato a propósito para un cultivo particular. Acá tenemos como es normalmente, con sus capas, imagínense como si fuera una torta mil hojas, que desde que la impermeabilización básica de la losa, después tenemos una geomembrana, que vendrían a ser membranas, para que se den también una idea, que se usan a veces para aislación de fosas sépticas o pozos petroleros, y después una capa de drenaje y un geotextil, que es una tela muy fina para evitar que las raíces pasen a la parte de las celdas de drenaje, el sustrato y la vegetación. Acá tienen el detalle, lo que es la parte de las celditas de drenaje, son como hueveritas que van traslocando por vaso comunicante de acuerdo al nivel del techo. Bueno, tipos de techos. Tenemos los techos intensivos y los extensivos. Ya la palabra nos da una pista. Los intensivos necesitan más mano de obra, necesitan
más insumos, tanto puede ser fertilizantes, riego, y lo que tiene su correlato, las bombas de agua para traer el agua hasta la parte de arriba del techo. También se usan colectores a veces para colectar el agua de lluvia, pero en estos techos no se suele usar especies rudas, son jardines en altura. En cambio, los techos verdes extensivos son vegetación que es más autónoma. Se sustenta solamente con el agua de lluvia, necesita lo sumo una fertilización por año, alguna limpieza de mantenimiento por si hubiera necesidad en los primeros estadios, cuando es la implantación del techo verde, ya lo vamos a ver por qué, pero después con el paso del tiempo no requerirían vegetación y sería una comunidad estable en el tiempo, tanto en especies como en forma y cobertura. Haciendo un raconto después de lo que es lo estructural de estos techos, los techos verdes, que son los intensivos, son siempre el espesor de la capa es mucho mayor a 20 centímetros. ¿Por qué? Porque acá el foco está puesto en las especies. Acá lo que queremos tener es plantas de mayor porte, de mayor consumo de agua, mayor vistosidad, flores, follaje. Es un jardín en altura, como lo diríamos más fácilmente, o un techo verde intensivo. Entonces, esto es lo que ya siempre les dije, se riega en función de la necesidad de la planta, el mantenimiento es alto y la accesibilidad está garantizada. Mientras que en los techos verdes extensivos no. El objeto no es que sea accesible y la capa de sustrato es mucho más baja. Acá tenemos ejemplos de techos argentinos. Este es un techo del edificio de Coca-Cola, cerca de la General Paz, y un poco antes de, creo que era Avenida del Libertador. No, me equivoco, no era Avenida del Libertador. Pero bueno, ya después en algún momento les voy a decir. Esto se hizo más que nada, esto es un techo verde, a ver si alguien me puede decir. No, es un techo verde intensivo, porque ven que hay gramíneas, si tienen un poco más de vista, hay riego por goteo, es otro sistema, se corta el pasto. Esto sería en el edificio Astor, que está también bastante cerca, que sí, esto es un techo verde extensivo, en que la cobertura prácticamente es total, son especies que son muy diferentes a estas, no requieren agua, tienen otro porte, hay alguna rugosidad en lo que es el diseño, porque tenemos diferentes alturas, formas, funcionalidades de las plantas, pero básicamente en lo heterogéneo se lo ve bastante homogéneo en la textura, o por lo menos en la altura. Este es el mismo edificio, el edificio que les decía de Coca-Cola, la vista aérea, y ven que está en cierta forma explícitamente justificado el uso del techo, porque como es un edificio institucional de una empresa internacional, se necesitan regir por normas internacionales, como son las normas LEED, de cuidado del medio ambiente, que necesitan cierta cuota de construcciones sustentables, y a eso adicionan los techos verdes. Y bueno, y acá está la alma mater de lo que es el grupo de trabajo nuestro, Silvina Soto, en este techo del edificio Astor, sacando la foto. Condiciones del ambiente en techos. Imagínense, no sé si alguna vez ustedes habrán estado en un techo, una azotea de lo que sería el centro nuestro, cerca de la zona del río o más para el lado de Palermo. Las temperaturas son mucho más extremas a lo que nosotros nos imaginamos. Si siempre se habla de isla de calor, arriba de las terrazas el calor es mucho más imperante, y imagínense también los vientos que tenemos cuando ustedes van por la zona no sé, se me ocurre Suipacha y ahí cerca de Florida, se dan cuenta los vientos que hay, cómo se embolsan con los edificios. Imagínense estando arriba los edificios, los vientos que hay. Y de esto me refiero a la meteorología interanual. La diferencia que tenemos entre un año seco y un año húmedo puede ser.
no solo dentro de las estaciones del año, sino que entre los años podemos tener veranos más secos o veranos más fríos, más húmedos o viceversa. Entonces, a esto obedece la elección de las plantas, que tenemos que lograr que tengan una velocidad de establecimiento rápida, crecimiento, longevidad, tolerancia a plagas y enfermedades. ¿Por qué? Pues se la tienen que arreglar solas las plantas. Y en segundo término, muy en segundo término, pero se tiene en cuenta, porque de paso tiene otras funcionalidades que también vamos a ver, la estética visual, las condiciones locales y la composición y profundidad del sustrato. Para esto utilizamos plantas de las que llamadas del grupo plantas CAM, que son unas plantas que tienen otro metabolismo. O sea, ¿qué me refiero con otro metabolismo? Hacen fotosíntesis de una manera diferente a las otras plantas normales, como si les dijera una planta de lechuga o una planta de maíz. El maíz, por ejemplo, es una planta de metabolismo carbono 4. Es de las más eficientes en segundo término en el uso del agua, mientras que la C3 sería una planta de lechuga. ¿Qué quiere decir esto? Con la eficiencia. La fotosíntesis, se acordarán que entra dióxido de carbono, energía lumínica, hace una reacción bioquímica y eso forma azúcares y libera oxígeno como subproducto. Bueno, las plantas C4 tienen un mecanismo que con los estomas apenas cerraditos pierden muy poca agua y dejan entrar el dióxido de carbono, mientras que las CAM son un extremo que lo que hacen es directamente tomar el dióxido de carbono por la noche y cerrar totalmente los estomas durante el día, que es el momento en el que es la fase luminosa, que ese dióxido de carbono tomado a la noche pasa a formar parte de diversas estructuras precursoras de los azúcares y después finalmente forman los azúcares. Bueno, en el Instituto de Floricultura, a partir del año 2010, comienza el desarrollo de esta búsqueda de germoplasma, o sea, germoplasma es el material genético vivo en su ambiente natural para utilización en los techos verdes. ¿Por qué empezamos a hacer eso? Bueno, hubo demanda hacia el instituto de parte de diferentes personas encargadas del desarrollo de edificios públicos con sistemas de techos verdes, sistema sustentable, o sea, techos verdes extensivos, que brindan las ventajas que ustedes ya habrán visto para los techos, lo que hace las ciudades, no solo al usuario, sino que al conjunto de la sociedad. Bueno, entonces se comenzó con los viajes de recolección, el proceso de domesticación y la caracterización de las plantas colectadas. Ahora les voy a pasar a explicar un poquito de esto, que con la recolección del germoplasma tiene 3 etapas. Primero hay que saber cuándo ir, después a dónde y cómo hacerlo. ¿Cuándo ir? Nosotros lo que nos fijamos primeramente son en mapas fitogeográficos, que se llama, hay diferentes provincias fitogeográficas que no son las físico-políticas nuestras, sino que están definidas por los biomas, los ambientes naturales, los climas, los suelos y las conjugaciones de eso, de la parte de la fauna y la flora. Entonces, en base a eso, tomamos áreas con climas extremos, o sea, con bajos recursos hídricos y nutricionales, con poca pluviometría, con suelos que por lo tanto, como tienen poca pluviometría, están poco desarrollados porque hay poca materia vegetal, no tienen muchos nutrientes. Entonces, buscamos esos lugares. Después vamos a herbarios, que son como, si les dijera, colecciones o museos en papel, de partes de plantas, generalmente completas, con las localizaciones de esas plantas, el año y la fecha de colecta. Entonces, en base a eso podemos saber si esa planta en qué época del año estaba y en qué región particular de la provincia política que haya sido colectado. Ahí definimos el dónde. Vamos hilando de lo grueso a lo finito. Y después el cómo. Depende del objeto de mejora que tengamos, podemos juntar semillas, partes de planta.
si estamos recién empezando, solemos juntar semillas para que haya más variabilidad. Así es como colectamos las plantas, en bolsitas, simplemente con cierre hermético. Sacamos todo lo que podemos de aire para que haya buena humedad y los guardamos en una conservadora. Y las semillas en sobrecito de papel madera para evitar que mantenga la humedad la semilla y se pudra. Y seguimos haciendo herborizaciones para detallar las plantas que hubiera en la zona si no estuviera relevada. Bueno, acá tiene un ejemplo. Esto creo que era Córdoba, cerca de la zona del Salar. Esto era la provincia de San Juan. Esto también. Estábamos viendo esta especie. Creo que tengo fotos que finalmente después no resultó, no la pudimos aclimatar a los invernáculos. Es esta, que ven que es una planta bastante interesante porque con el invierno se ponía de este color. En cautiverio o en los invernáculos no lo pudimos lograr, porque puede haber sido que tuviera asociada alguna bacteria en el suelo o las condiciones de fertilidad escasas, diferentes a las que nosotros le habíamos dado, hubieran traído esta coloración como una manifestación de estrés. Nosotros colectamos de las dos, las comunes y estas, y cuando las quisimos tener en la provincia de Buenos Aires, eran verdes, se volvieron verdes. Bueno, ya con eso les conté más o menos lo que es la domesticación y el cultivo. Hay que tratar de tenerlas en un ambiente manejado, doméstico, que sería el invernáculo, y lograr después poder multiplicarlas, ya sea por semilla o por gajos. Y después que se mantengan en el tiempo. Puede ser en maceta, puede ser en estos camellones. Y lo ideal es eso, lograr que se mantengan lozanas y puedan sobrevivir un tiempo largo. Así es como las propagamos, en bandejas alveoladas con sustrato y hormonas. Y también resistencia a las heladas, porque los fríos también, no solo a la helada externa, sino que sobreviva a la parte basal, porque puede estropearse la parte aérea y la parte basal mantenerse viva. Entonces, ¿en qué se basa la caracterización? Tenemos que saber la mortandad, crecimiento, colonización, estado fenológico, que es a lo largo de las estaciones del año, si hay floración, crecimiento, reproducción, qué es lo que está haciendo la planta, y cómo se comporta en el colectivo de las plantas, o sea, cómo se interrelacionan entre sí. A estos fines, hace más de 10 años, se empezaron a hacer los primeros ensayos con estas mesadas que yo les llamo simuladores de techo. ¿Por qué? Porque estamos solamente a 1 metro del suelo. Imagínense lo que les dije del ambiente. Nada que ver el ambiente a 1 metro del suelo que lo que es en la cima de un edificio de más de 20 pisos. Y además, la colectividad de macetas, de malezas que tenemos en las zonas linderas, que fácilmente invaden esto que en los techos verdes no pasa. Bueno, y en la provincia, en Ciudad de Buenos Aires, se instauraron ensayos a instancia de los particulares, no porque estos eran edificios, eran entidades privadas, también hubo entidades públicas que nos solicitaron que intervengamos y como contrapartida probábamos nosotros las plantas que teníamos interés en ver su desempeño en techos reales. Esto era un techo, ya podía llamarse semi-intensivo porque tenía partes que eran intensivas y partes extensivas. Bueno, aquí llegamos a la conclusión que la mayoría de las especies que habíamos probado sobrevivían, algunas no. Fíjense, a los 18 meses había diferentes zonas porque las zonas estaban definidas por el tipo de comunidad que habían establecido. Si eran no manchones, homogéneos, que serían partes, se puede decir, mechadas dentro de zonas extensivas, intensivas, y la zona de donde el genotipo estaba cultivado en un contexto
netamente extensivo, o sea, de todas plantas crasas. Y se vio que había especies que tenían comportamiento excelente y otras que directamente no lograron pasar el invierno. ¿Qué conclusión llegamos con esto? Tengan en mente esto, la situación integral. Condiciones ambientales, manejo, diversidad florística. Estas son las conclusiones que les dijimos y que hay una cierta proporción de especies nativas que podemos llegar a mechar en lo que es un mix de estas plantas de sedum, que son las netamente metabolismo CAM o CAM se llaman. ¿Por qué 20%? Porque si pusiéramos el 100% de especies nativas entre estas plantas de sedum, que no son nativas, son del centro de Europa, no llegan a sobrevivir y al paso de los años no dejan suficiente número de propágulos para poder permanecer en el tiempo y logramos que baje la cobertura, que no es lo deseado. Lo que nosotros queremos es que haya a lo largo del año un 100% de cobertura. Ese 100% de cobertura se logra con mayor variabilidad aportada por las nativas, que en ese 20% llegan a encontrar sus nichos biológicos entre los sedum, a pesar de que no son nativos, y se complementan. Los sedum en algunos casos sirven de refugio a las nativas. O cuando los sedum disminuyen, permiten que las semillas de las nativas germinen. Acá tenemos ensayos que también hacemos a veces de supervivencia, era este. Se deja que las plantas enraícen un tiempo, después de que los plantines están recién implantados, en este caso creo que eran 45 días, y después se deja por espacio de más de 60 días, creo que fue 74 días, a ver, se va registrando cómo van cambiando los síntomas de estrés hídrico para ver cuál es la que finalmente resulta tener reversibilidad o no y manifestaciones diferentes de estrés. Fíjense que hay 3 especies, 2 son nativas, Portulaca chiliensis y Graham bracteata, que sobrevivieron durante 74 días. Las demás suponemos que estaban muertas, pero podrían haber tenido un estrés terminal. O sea, podrían haber muerto. Pero también podría ser que hubieran estado vivas en la parte subterránea. Y acá, esto es nada más para los fines prácticos, para que tengan en cuenta que la estacionalidad es diferente. Fíjense que la estación del año de estos 5 sedum, tenemos otoño, invierno, primaveral, otoño, invierno, primaveral, primavera, estival, primavera, estival, primavera, estival. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener 5 especies, pero las 5 no van a estar solapadas en el tiempo, sino que cuando una decrece y entre reposo, la otra va a estar mejorando su crecimiento y compensando esa falta de cobertura. Y en las nativas pasa lo mismo. La diferencia con las anteriores es que ven que en general colonizan o colonizan muy poco, salvo 2, y las nativas en general sí, son muy buenas colonizadoras, salvo la Portulaca grandiflora, que es la que yo les decía que no tolera el invierno, susceptible inclusive a heladas leves. Nuevamente hay que tener en cuenta las condiciones ambientales, la diversidad florística, manejo, y con el transcurso del tiempo logramos lo que en biología, o bueno, salió con otro color, comunidad climáxica, que es una comunidad biológica que con el al paso de los tiempos se mantiene estable. Quiere decir que no varía ni su número ni su composición de especies. Acá tenemos un techo establecido, acá también, y esto es lo que pasa cuando no se tiene en cuenta la interacción de los factores. Este era un techo que, para que les quede también en vista, que no todos los techos son techos. Esto era
una especie de subsuelo, no, pero estaba un piso por debajo del nivel de la calle. Abajo estaban las cocheras y tenía buen sol. La orientación a lo largo sería este-oeste, perdón, norte-sur, y el sol, como ustedes saben, se mueve de este a oeste, y tenía dos edificios a los costados. Entonces, el sol, cuando se movía de este a oeste, reflejaba en la cara sur del edificio, porque tiene inclinación norte el sol. Y ese edificio que era espejado hacía un haz de luz, una barra, como si fuera la de la fotocopiadora cuando saca las fotocopias, que iba haciendo un paneo a lo largo de todo el techo verde. Y esta gente había hecho un mix de sedum con plantas semi-intensivas que les habían dicho que eran plantas de qué calidad, qué requerimiento de vida, plantas de media sombra. Y esta gente pensó que estaba bien porque como le daba sol la mitad del día y la otra mitad sombra, el sol pleno, medio día de sol pleno y medio día de sombra era equivalente a planta de media sombra. No, no era así, se asesoraron mal. Y el sustrato que pusieron tierra, que es muy pesada, y favoreció solamente a las malezas. Que las plantas, imagínense, si hay plantas que son ahorradoras de agua y las ponemos en un sustrato como la tierra, que acumula mucha agua, no van a empezar a desperdiciar agua. Sus raíces están preparadas para captar cualquier cantidad de agua. Entonces se saturan y mueren. En el mejor de los casos sobreviven. Pero ¿cuáles van a ganar la competencia? Las que están habituadas a derrochar esa agua, no a las que están acostumbradas a hacer ahorro. Y terminaron ganando las malezas. Entonces el techo de la Universidad de Derecho, cuando se implantó, y cómo llegó a estar finalmente. Acá se implantaron más que nada sedum y gramíneas, y después con el tiempo aparecieron esas florcitas rosadas que habían visto, que son oxalis, es una especie de trébol, pero no es un verdadero trébol. ¿Querés Bueno, también, hacemos si querés unos minutos, sí, sí, no de descanso, sino para por ahí conversar o intercambiar alguna pregunta, alguna sí, no hay problema. opinión? Aprovecho y Así, tomo agua que me hacía falta. por eso mismo, sí, sí, por eso digamos, pasada la primera parte de lo que es la presentación. Sí, ahora Yo ya llegamos a la parte de sustratos, así que ya prácticamente estamos en la mitad. ¿De claro, tiempo por eso. cómo andamos? De tiempo estamos muy bien, vamos 10 y 5, sí estamos bien, tenemos media hora, o sea, hicimos media hora, tenemos media hora más por lo menos, Está o bien, más. ¿no? Entonces está perfecto. Está perfecto. Yo lo que Me quería quedo era que, tranquilo. sí, estás bárbaro, está bárbaro. No, yo lo que quería era que los estudiantes o los que quieran intervenir, como para conversar un poco acerca de esto, porque realmente vos acá estás trayendo un concepto que tiene que ver con la vegetación para techos verdes, pero un poco lo hablábamos antes, cuando estábamos preparando esto, y es que en realidad el concepto de plantas para techos verdes es bastante relativo, o sea, porque tiene que ver con hoy por hoy con nuestra profesión en respuesta al cambio climático. En realidad, estas plantas las podemos usar en tantísimos lugares y más allá de lo que es un techo verde. ¿Por qué no, por ejemplo, o sea, en un espacio público, suponte que no tiene pisoteo y que entonces no vamos a tener riego, poner estas plantas que bien nos decías vos, estas plantas CAM, que son las que pueden resistir a pesar de. Entonces, nosotros acá la intención es que todo el tiempo tratemos de tomar los principios básicos técnicos y de ciencia para no hacer errores, pero aplicarlos en lugares quizás no tradicionales.
yo me estaba imaginando una cantidad de lugares que hay en la ciudad que son casi, por decirte, casi, no sé, áreas de estacionamientos que son solados grises y que no tienen, que no se usan como pisoteo, sino que son espacios residuales. ¿Qué pasa si yo ahí, no pensando en un techo verde, sino lo pienso como la posibilidad de plantas que no requieran mantenimiento, de alta rusticidad, que no tienen riego, y que encima van a generar estos beneficios de la biodiversidad y la disminución de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, yo no sé si ustedes alguno quiere comentar algo, quiere decir algo, sumar. Eso, Verónica, lo de los beneficios no lo quise volver a decir porque pensé que estaba implícito que ya lo habían visto. Mira, lo vemos desde el primer día y lo vamos a seguir viendo Listo. siempre. No, me quedo Porque en realidad, tranquilo, ¿listo? no, porque ¿sabés por qué el tema de los beneficios? En realidad, esta profesión hoy, estos estudiantes están formando para dar respuesta a una problemática que hay urbana, y entonces tienen que saber que más allá de la vegetación no, digamos, conocer la vegetación y qué tipo de vegetación, qué beneficios tienen. Por ejemplo, esto que trajiste vos hoy de los camp es fantástico, es algo que nosotros no teníamos, no habíamos dado demasiado, así que trajiste un concepto bueno, así que nada, me parece que suma. Los quiero escuchar, a ver si alguno quiere decir algo, sumar, qué les parece, qué opinan. Hola, ¿qué tal, Damián? Sí, Agustín. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Te hago una consulta con respecto a una cubierta de tipo extensiva. ¿Hicieron alguna vez, me imagino que sí, pero cómo fue el proceso tal vez de una cubierta donde se deje crecer como lo que aparezca? En el sentido de que no trajeron plantas cam o no trajeron, sino que dejaron que esa cubierta se llene con otro tipo de plantas de ahí, si eso está bueno, si eso tiene sentido, o termina como lavando todo el sustrato, todo lo que hay y no se termina nada. Y eso es una escuela diferente a la que está en esta presentación, digamos que sería la escuela de Hernon Minke, eh, que bueno, en lo que él postula es lo que decís vos, tal cual, traer sustrato de la zona, con el sustrato vienen las semillas, el ambiente como es el de la zona, ponerle, imagínate que fueran las sierras de Córdoba, tendrías que hacer una casita estilo como la de los hobbits, bajita, muy incorporada con el terreno. No lo digo desmereciendo a la casita de los hobbits, pero no es para edificios, Claro, es otro concepto. Vos si en un edificio hicieras eso, es muy difícil que las plantas que tenés a nivel del suelo, que digamos que puede ser acá en la capital federal, tendríamos lo que sería el bosque en galería de la zona de los ríos del, del litoral, o puede ser la región pampeana, con lo que vos prefieras, según que estamos más lejos, más cerca del río. Pero esas especies no van a tolerar esa insolación, ni ese sol, ni ese régimen hídrico. Porque por más que les pusieras el mismo sustrato que había originalmente cuando, no sé, Sarmiento empezó a desarmar las barrancas de Belgrano, no va a resultar en un techo verde de un edificio moderno, digamos. En un edificio que fuera en Córdoba, o ponerle, para llamar otro lugar así que esté prohibido edificar, no sé, tras la sierra, se me ocurre. Creo que San Antonio de Areco tiene un código de edificación que prohíbe también los edificios altos. Ahí puede ser que anduviera. O parquizaciones, como si te dijera, barrios privados, que no tienen tanto volumen las edificaciones, no es la idea. Ahí puede ser que ande. Pero ya la construcción es otra, son bioconstrucciones con barro, con bosta de caballo, con paja. Suele ser más tirando para ese lado. Se usan estructuras de caña en vez de vigas. Es otro universo, digamos. claro. Nosotros acá en Santa Fe tenemos una experiencia realizada, así como estaba preguntando Agustín. Pudimos hacerla porque un colega o unos arquitectos nos permitieron experimentar en su obra.
y fue una obra de una casa que ya existía el cerramiento y lo que se hizo es un techo verde con estructura liviana. Eso también lo estamos experimentando. Son perfiles metálicos, fenólicos, impermeabilizados, y ahí se realizó el tipo de cobertura vegetal como la que estabas explicando, Damián. Es decir, con el sustrato de la zona y el banco de semillas que ya traía, digamos que se lo subió, y ahí se fue viendo cómo iban evolucionando las especies. Los dueños eran estos propios arquitectos, así que ellos la fueron como enriqueciendo a esa pastura para que tenga algún destaque de colores o de textura o algo. La verdad que estuvo muy interesante. Después, si quieren, les pasamos algunas imágenes de la obra. Otra cosa que también desde lo teórico y desde lo que siempre postula, por ejemplo, Silvina, que es como les dije, la mentora de este tema en el instituto, el tema de las gramíneas. Las gramíneas tienen ciclos que son todavía más marcados que los de las plantas crasas o las plantas CAM, y no acumulan agua en los tejidos. Entonces, ¿qué pasa con una gramínea o un pasto cuando se seca? Es combustible. Entonces, imagínense un edificio que quizás tenemos el techo verde, que no es el techo más alto de la zona, vuela un cigarrillo en la época de Año Nuevo, Navidad, no sé, Boca River, vuela una cañita voladora y nos cae en la zona que tenemos las gramíneas. Es un peligro. No es que va a generar un incendio de dimensiones enormes, pero va a generar algún perjuicio seguro. Por eso nosotros por lo menos no trabajamos con gramíneas. En la zona de Córdoba sí, se suele usar mucho. Pero bueno, ahí les dan otro mantenimiento y lo tienen previsto. Y una pregunta, vos ahí mostraste como salidas de campo, ¿no? Que fueron y recolectaron diferentes partes, plantas, hicieron ensayos en vivero para ver cómo respondía esa planta. ¿En qué se basan para ir a algún lugar? ¿Qué búsqueda tienen? O sea, ¿van a ir a... ¿Por qué van a donde van? Claro, bueno, capaz no nos entendió lo de las provincias fitogeográficas. Sí, eso lo entendí, pero claro, ahí está la respuesta. Básicamente ese sería vamos regulando de lo más grueso a lo más fino. Primero provincia fitogeográfica y después vamos a los herbarios. Y ahí en los herbarios buscamos por género y especie que ya tenemos, llamarle en la guía de campo de lo que es esa provincia fitogeográfica. Y ahí vamos viendo, hay veces que tenemos tanta suerte que te vienen hasta con puntos GPS. No es que vos vas al mismo punto GPS de la planta, pero a veces te dice departamento Urdenbarrain, no, bueno, no lo pronuncio bien, creo que era el amigo de Sarmiento que tenía ahí en San Juan. Hay un departamento que tiene el nombre del amigo de Sarmiento que lo mataron. Y te parece departamento tal, ruta tal, intersección con tal. Entonces vos vas y capaz que vas y te hicieron un barrio privado y nada que ver, no encontrás nada. Porque el registro capaz que es de hace tiempo. Pero uno va con esos puntos de referencia que tiene, va armando un mapa después para hacer el derrotero o el itinerario de lo que va a ser el viaje de colecta. Y uno, para ir a un punto, mal que mal, tiene que pasar por otro. Entonces, si hay algo en el camino, mejor. Y si no hay nada en el camino, vamos mirando igual. Hay veces que pasamos a propósito por un punto, ese punto lo chequeamos antes, igual. Lo chequeamos, por ejemplo, como si te dijera con el Google Earth, por lo menos, para ver si hay construcciones. Pero ese caso que te digo del departamento de Bahrain, no... era muy de paso, porque está muy cerquita de la capital de San Juan. Y habíamos ido ahí porque Silvina tenía que hacer una reunión y tenía que firmar los permisos de colecta, el municipio, la dirección de ambiente, no me acuerdo qué era. Entonces estábamos de paso saliendo de San Juan. Y pasamos y no, nada que ver, ya no había nada posible de encontrar ahí. Sí, Sí, es muy interesante esto. A mí bueno, tiene que ver con la investigación, ¿no? Porque en realidad es la posibilidad de
utilizar lo que ya existe en la naturaleza, utilizar lo que ya está y sabemos que funciona. Entonces, lo que a mí me hace, digamos, como que me hace mucho ruido siempre, y es lo que nos pasa, es la gran distancia que hay entre esa planta que está creciendo espontáneamente en un lugar y que sabemos que la podemos utilizar, porque si ahí funciona, que nadie la riega y nadie le da un buen suelo y que funciona, qué distancia enorme hay para utilizarla en un trabajo en la ciudad, porque el vivero no tiene esa planta. Entonces, todo el proceso que hacen ustedes es que después ustedes terminan de comprobar y hacen todo, digamos, todo el recorrido que tienen que hacer desde esa primera instancia hasta que probada en un techo, y después que eso llegue al vivero y lo podamos comprar nosotros los que trabajamos. Silvina siempre nos contaba, bueno, podrás contar el tema que, digamos, después que hacen ustedes esto, no tantos viveros después reproducen esta planta para ser vendidas, ¿no es cierto? Claro, eso es por lo que les decía de que como son plantas que vienen de otra zona, no siempre son muy adaptables. El techo, si bien el techo va a tener otro régimen pluvial, porque la pluviometría de la capital federal no es la misma que la que hay en San Juan, pero como tenemos un sustrato, que la idea de ese sustrato es que sea apto para las plantas, ahí se compensa, porque es un sustrato bastante suelto. Entonces no retiene tanta agua como hubiera retenido el suelo de la capital federal, y tampoco lixivia tanto como hubiera lixiviado el terreno de San Juan. Y tampoco la capacidad exploratoria de las raíces es la misma en un techo verde que la que era en el terreno natural de San Juan. Entonces, es como que son varias zarandas de selección que tiene que pasar. Primero tiene que sobrevivir al invernáculo, a la multiplicación, que llamémosle a la parte básica, porque si no se puede multiplicar, no puede llegar a ningún lado. Y después tiene que ser probada en cultivo, o sea que la planta cultivada dé un buen crecimiento, una buena proporción de esqueje que podemos tomar, y después, además de eso, se tiene que comportar bien en el techo verde, que no tenemos más remedio que probarlo en el techo verde, porque esos simuladores de techo que yo les dije sirven, pero no son absolutos. Ahí en los experimentos esos que les mostraba yo, se había llegado a la conclusión que no servía, porque había plantas que en el techo verde se habían muerto, supónganse, en invierno, mientras que en el simulador de techo se habían muerto en el verano. O sea, es un simulador, pero no es No tiene las viable. condiciones que tiene el techo, escúchame, Claro, es pensá que como decir, yo sé andar en kayak que en la pileta en de la mi casa, pileta, y de claro. repente me voy a Mar del Plata con el mar de bravío, ¿no? No, Estás sí, en un sí. kayak, que estás en el agua, pero estás sujeto a distintas cosas. No, totalmente, no, la verdad que es interesantísimo, sinceramente. Bueno, ¿alguien más tiene alguna participación, duda, comentario? Yo quería preguntar, buen día, que este tipo de trabajos, de ir a buscar las especies, de hacer reproducción, de ver cómo, ¿eso lo hacen cada tanto para sitios particulares o fue un trabajo de investigación en particular o lo suelen hacer cuando les tocan proyectos muy extensivos o O cómo, todas las cómo se anteriores. maneja con todo? O todas las anteriores, Cecilia. Sí, no, muchas veces hay plantas que tenemos de colecta que son mismas colectas de gente que es del instituto, que capaz que se va de vacaciones y pasa por ahí, ve la planta, la colecta y te trae semillas. Hay veces que son proyectos, hay veces que damos cursos y hay financiación a propósito para eso. Tenemos convenios con empresas internacionales para desarrollo, no de plantas de techos verdes, sino de plantas para jardines. Son empresas japonesas, que bueno, hay diferentes arreglos. Digamos que el país desarrolla un poco la primera parte de la genética, la primera activación del material, la primera adaptación. Después, si eso gusta en Japón, siguen haciendo el mejoramiento en Japón, y si hay algo comercial, Argentina se lleva, no sé, supongamos un 20% de lo que gana la empresa japonesa con ese producto, le pone la banderita argentina, pone que respeta los recursos naturales, el convenio de Nagoya, que es un convenio internacional
uso de recursos biológicos, para todo, para animales y plantas. Vos no te podés llevar algo de un país sin después de dar, digamos que, la retribución justa por ese beneficio económico que vas a recibir con lo que te llevaste. Claro. Que no es, ¿cómo sería la palabra legal, Verónica, cuando algo es que ya pasó? No sé, a ver, ¿a qué? Bueno, ahora no me acuerdo, pero no es extrapolable al pasado. O sea, lo que se llevaron antes no es que van a empezar a pagar ahora. Claro, Es a sí, partir sí. de la ley. Salió la ley y a partir de ahí Claro, sí. claro. Pero lo que salió de antes, no, ya está. Las petunias Bueno, que son de Sudamérica y las mejoraron en Europa, listo, no, ya está. ya está, ya perdimos. No, La Convolvulus, la campanilla, que la llevaron de acá y la venden en Holanda, ya está, las la perdimos. stevia que tenemos, la stevia ahí, La también que la stevia, usan en todo el mundo, es argentina y bueno, pero ya la está. re perdimos, Llegamos la re tarde, perdimos. La stevia la re perdimos, eso es un llegamos dolor en el tarde. alma. Bueno, nada, realmente es un tema, el tema del mejoramiento, y sí, el trabajo que hacen en INTA, Cecilia, es así, vienen apoyados bastante con la JICA, pero vienen apoyados la JICA, que es Unidad de Cooperación Japonesa-Argentina, pero el problema es que ellos, digamos, lo que hacen con INTA es darles muchos recursos para que ellos avancen, para que después se llevan allá, bueno, después les pagan el fee, Claro. pero lo que hacen es, digamos, motivar o apoyar lo que nosotros deberíamos hacer como país en investigación, pero que no hacemos. Realmente la biodiversidad que hay a lo largo del país, de lo extenso que es y las distintas regiones que tenemos, es un tema increíble para estudiar y para avanzar. Pero fíjense que hay un abismo entre lo que es esa investigación y lo que es después lo que uno puede comprar para poner en un parque, ¿no? El productor, el viverista, lo que hace, compra, digamos, produce aquella planta que sabe que el paisajista va a comprar. Todas estas plantas es medio complicado, igual ya hay en los viveros. Así que bueno. Bueno, entonces, si quieren, vamos con sustratos ahora. Bueno, este es un tema, Sí. sustratos, que en realidad ustedes tienen que haber visto ya en edafología. Sin embargo, es importante que sepamos puntualmente de qué se trata, porque más allá de conocer el suelo, no es lo mismo el suelo para un suelo agrícola o para un parque o para un techo verde o para una maceta. Entonces, esto es un tema muy importante que, nada, nos va a contar Damián. Dale. Bueno, aprovecho entonces, ya que sé que tuvieron edafología, voy a contar algunas también detallitos. Sí, dale. La comparto. Ahí se está viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, más que nada los sustratos que se usan es de base inorgánica. O sea, ¿qué me refiero con base inorgánica? Piedras. Esto sería la pometina, que es ceniza volcánica. Acá tienen en comparación de tamaño lo que es la pometina con un bloque de ladrillo, cemento armado, no sé, no me acuerdo qué era, pero bueno, esto es zeolita, que son las piedras sanitarias de los gatos, que también son de origen volcánico. ¿Qué es particularmente la zeolita? ¿Qué capacidad tiene? La zeolita, respecto a la pometina, tiene una alta capacidad de intercambio catiónico. Los cationes, que son básicamente los nutrientes. Entonces tiene capacidad de absorber esos nutrientes en su superficie y mantenerlos retenidos. Y después tienen también una alcalinidad, no es importante, pero es una alcalinidad que le permite que se puedan cultivar las plantas de techos verdes o las plantas crasas. Andaría por 8, a veces 9, y con un pequeño lavado se ajusta. Bueno, esto, si ya tuvieron edafología, lo voy a pasar de largo, porque ustedes tienen en cuenta que esto ya lo deben tener más o menos entendido, que para un contenedor no es lo mismo un sustrato usado en un contenedor de este tamaño que el mismo sustrato en un contenedor de mayor tamaño.
siempre el sustrato está de acuerdo al reservorio que le da forma y lo sustenta. Esto también es el ejemplo del cambio de la proporción aire-agua. Bueno, y esto va también a la cuestión de lo del techo extensivo y el techo intensivo. Fíjense, las barras que vendrían a representar el gráfico de barras unificado, que la granulometría gruesa es mayor proporción a medida que nos vamos acercando al techo verde extensivo y va disminuyendo a medida que se hace más intensivo. Lo mismo, o al revés, lo mismo pasa con el volumen de agua, de aire. El aire, tiene que haber mayor proporción de aire en los techos verdes extensivos, por lo que ya les expliqué, las plantas CAM tienen otro metabolismo. La retención de agua tiene que ser más pequeña y más alta en los extensivos. Y los nutrientes lo mismo, son plantas de bajo requerimiento hídricos y nutricionales, entonces baja reserva de nutrientes. Esto es lo que pasa cuando no se respeta esto de planta-sustrato, sino que se pone el sustrato y después arriba se ponen las plantas que uno quería, sin haber tenido en cuenta previamente. Este sustrato era tierra sola, miren lo que pasó, se compacta todo y estaba siempre saturado. Y esto, había algunas plantas crasas, pero más que nada era verdín. Este es un sustrato un poquito mejor, que tenía compost de corteza de pino, microleca y perlita. Y este es un sustrato con leca directamente y tierra. Que esto es prácticamente, no digo una aberración, pero es algo que está muy mal diseñado porque los poros que pudiera haber tenido la tierra, la leca no le aportaba poros. Porque vos mezclas un componente grande con uno chico y todos los poros que podría haber creado la leca se llenan con el componente chico que es la tierra. Y bueno, el sustrato de piedra pome, microleca, perlita y zeolita también anduvo bastante bien. Esto es un ejemplo de fertilización usando, mezclada con el sustrato, zeolita enriquecida. ¿Qué consiste el enriquecimiento? Como les dije, tiene el principio de absorción, entonces se pone en un contenedor con una cantidad conocida de fertilizante y se deja en remojo 2 o 3 días. Eso está estandarizado y se logra un enriquecimiento del sustrato que va a ser como un fertilizante de liberación lenta. A medida que el medio general se va empobreciendo, el medio particular de sustrato, que es la zeolita, va liberando el nutriente y completando la necesidad de la planta. Este es el sustrato que estaba enriquecido y este el que no estaba enriquecido. Miren la diferencia. Me pensarán que bueno, ahora vamos a ver si era bueno o no. Volvemos al ejemplo anterior. Hubo un caso que nos contactó un grupo de unas arquitectas que habían hecho un techo verde en una zona, no voy a decir dónde porque no viene al caso, porque nos contactaron por 2 techos y en los 2 techos hicieron lo mismo. Tenían ellas una receta, y digo bien porque ellas me dijeron así, receta, de un alemán que les había dado para utilizar en la zona de Rosario. Y decía que tenía que usar cierta proporción de tierra, de Rosario supongo que era la tierra, perlita, turba y no creo que vermiculita no. Pero decía que con esa mezcla era perfecta para los techos verdes extensivos. Bueno, la probaron en esa zona, un desastre, se llenó de maleza, las plantas de techos verdes no crecían, estaba el suelo saturado. Y estas paisajistas no sabían que no es lo mismo la tierra que hay en la región de la provincia de Buenos Aires que la tierra que puede haber en la zona de Rosario. O sea, pensaban que todas las tierras eran iguales por ser tierra. Se llama tierra, es lo mismo. No sé si llegaban al extremo de pensar que la tierra que uno junta en la casa con la pala y la escoba la puede poner en una maceta, pero tenían ese concepto, que toda la tierra era igual. Fíjense lo que puede hacer la desinformación. Bueno, esto es ya entrada la primavera, creo que ya era el mes de agosto. Primavera climática, perdón.
Primavera climática, porque la primavera calendario nuestra siempre es en misma fecha, pero la primavera climática empieza antes. Fíjense lo que es la parte fertilizada y la no fertilizada. Las mismas plantas, pero miren el porte, la misma cantidad de plantas, 13 necios, 13 necios, y las otras más chiquitas no las voy a precisar porque ya sería arriesgarme mucho con la vista que tengo aquí sin poder maximizarlo. Miren lo que pasó cuando analizamos la relación peso fresco, o sea, en función del peso seco. Esto, no, está mal esto. Bueno, está mal el título. Relación parte aérea raíz. ¿Qué quiere decir la relación parte aérea raíz? O sea que ustedes dividen el peso de la parte aérea con el peso de la parte de la raíz. Miren qué baja que era en todos los casos que no tenía fertilizante, que se puede comparar con el que sí tenía fertilizante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la parte raíz era mucho más grande, porque la parte aérea dividida la parte de la raíz da un número mucho más chico. ¿Qué pasó cuando teníamos fertilizante? Crecía más la parte aérea, entonces teníamos más para dividir en menos raíz. En algunas especies directamente no había especies después del ensayo. ¿Qué pasó con esas especies? Se murieron. ¿Por qué se murieron? Si tenemos menos raíz, ¿qué necesitamos en el verano cuando no llueve? Agua. Esa agua no está en el sustrato y el agua que tenemos en el sustrato la recuperamos por medio de las raíces, explorando el medio en el que está la planta inmersa. Después otros ensayos parecidos con diferentes cantidades de materia orgánica, sin materia orgánica, mediana cantidad de materia orgánica y bastante materia orgánica. ¿Qué pasó en estos ensayos? Acá se mantuvo la proporción original de plantas, pero se invadió con bastantes malezas, que no vinieron con el sustrato, sino que el ambiente mismo estaba en un segundo piso, así todo llegaban semillas de maleza, mientras en el otro, en el del medio, se mantuvo más o menos estable el número de especies y la proporción, mientras que en el que no tenía nada de materia orgánica, no hubo invasión de malezas porque no tenían manera de prosperar, pero se perdieron algunas especies crasas y la cobertura nunca llegó a ser lo que era en los otros casos. Y este es otro ensayo que hicimos mezclando sustratos, llamémosle, si fueran sustratos hechos en base a parte orgánica, se les dice sustratos biocompatibles. ¿Qué quiere decir? Sustratos de la zona que son destinados a un uso en función de lo que hay disponible. O sea, no voy a usar turba si tengo que estar en la provincia de Misiones. ¿Por qué? Porque la turba viene de Tierra del Fuego y Misiones está en la otra punta. ¿Qué tengo que usar en Misiones? Y en Misiones tengo que usar una resaca de río que esté estabilizada, estandarizada y con buena calidad y homogénea. Eso sería un sustrato biocompatible. En este caso usamos subproductos de la construcción, que era polvo de ladrillo tamizado. En todos los casos lo que se comparó fue un sustrato con polvo de ladrillo tamizado, enriquecido con materia orgánica, contra uno sin enriquecer con materia orgánica. Contrastado contra un sustrato tradicional con, acá lo ven en bastante proporción, la leca o microleca, enriquecida con turba y sin enriquecer con turba. Se hizo en 3 bloques estos simuladores de techo, como 3 repeticiones cada cual con los 4 tratamientos distribuidos aleatoriamente. Esto se iba midiendo con un programita, la circunferencia, perímetro, y a lo largo del tiempo se fueron estableciendo curvas por cobertura total de especies, y ahora vamos a ver esa parte. Esto a los 396 días después del trasplante con los diferentes sustratos. Acá tienen el detalle de lo que era cada uno de los sustratos por las dudas, porque el sustrato que mejor anduvo era el sustrato 4,
que era el polvo de ladrillo con materia orgánica. Respecto a la cobertura, en el momento final. En el momento previo, a los 300 días, o sea, al año, pongámosle, empezaron a decaer algunos sustratos. Y ahí ya la diferencia se hizo más marcada. Fíjense, esto son diferencias medias significativas. Siempre el polvo de ladrillo con turba estuvo por encima de los otros. Pero los otros en ciertos momentos ya no tuvieron ninguna diferencia entre sí. Acá tampoco, porque había mucha dispersión. Acá lo que generó que hubiera esta dispersión es posiblemente que habíamos tenido ataques de hormiga. Entonces, de las 3 repeticiones, había 2 que la barra nos daba capaz que esta altura. Pero en el promedio se nos fue para abajo. Entonces, esa dispersión hizo que no sea confiable el resultado, mientras las otras, la dispersión entre una repetición y la otra era muy poca. Pero bueno, la idea es clara, que hay que usar sustratos adecuados a lo que no tenemos disponible y no estar con las veleidades de la moda y del mercado, como el ejemplito que le di también de la tierra rosarina. También, este ensayo lo hicieron también ahí en INTA Castelar. Sí. Es casi el mismo, en verdad la misma ubicación del ensayo ese que vieron que se hizo primitivamente. Ah, perfecto, perfecto. Es el mismo lugar. Yo digo, si los estudiantes les interesa este tema, encantada Silvina de recibirnos, así que si quieren, una de las salidas, es más, ahí también está el Jardín de Mariposas que tiene Bárbara, así que si a ustedes les llegara a interesar, podemos ir a ver todos estos ensayos, incluso hacer el recorrido, porque hay un jardín botánico, el Jardín Botánico Diego Rabanese, que lo lleva Marcela Sánchez, que es muy bueno, e incluso el Jardín de Mariposas, así que les dejo la inquietud, si quieren, para seguir viendo un poco más. Sí, 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 ya está, ya sabía, viste, que acá enseguida hacemos todas materia dispuesta, no, claro, yo fui 80 veces ya, y la verdad que me parece, está buenísimo ver esto que son los ensayos que hacen y que se hacen con mucho esfuerzo, porque fíjense, 394 días, o sea, hay que esperar un año, y ni me quiero imaginar lo que ha sido la pandemia, que no se pudo ir con estos ensayos. ¿Qué pasó con la pandemia y los ensayos, Damián? No, este ensayo ya se había terminado hace cosa de 2 años. Claro. Ya, o sea, está vivo después de la pandemia y durante la pandemia, pero ya lo habíamos reformulado, lo habíamos replanteado todo, muchas plantas las corrimos del lugar, no, ya, o sea, metodológicamente el ensayo desapareció. O sea, Claro. las plantas están el mismo estructura, está en uso, el sustrato casi que no está homogéneo porque usamos el sustrato de base, pero lo reacondicionamos como para que para que se pudiera mostrar. Claro, claro, claro. O sea que a pesar de la pandemia y de este parate que hubo en cuanto a seguir lo que estaba pautado, se readaptaron, pudieron Sí, readaptarse. no, por suerte el director de nuestro instituto tuvo una, llamémosle, actitud arrojada, que no tuvieron otros directores de instituto, y decidió no cerrar el instituto, mantener la gente que fuera esencialmente la mínima indispensable para regar las plantas, trasplantar y propagar lo que hubiera que propagar para que no se enferme con virus, porque imagínense, ustedes por la especialidad que tienen no lo conocen, pero hay un sistema que se llama, ahora no me acuerdo justo el nombre, me quise hacer el canchero, pero en salida animal, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un galpón de chanchos, hay un periodo de vacío sanitario que tiene que haber entre una tanda de animales y otra. Esa tanda de animales es con el fin de que no permanezcan las enfermedades de cualquier tipo, sean parásitos, bacterias, los hongos que estuvieran en el ambiente. Es un periodo vacío sanitario, era el nombre. Pero lo que yo les quería decir era otra cosa, no era esa palabra. Entonces, ¿qué se hace? Que animales haya la menos cantidad posible de generaciones. ¿Por qué? Porque yo cuando acumulo generaciones, corro riesgo de que en esas generaciones se haya acumulado
algún parásito nuevo o algo resistente. En cambio, si cada vez voy manteniendo las mamás chancho, digamos, más jóvenes, pongámosle que a los 2 años dejan de ser mamá chancho, es más seguro que si mantengo las mamás chancho hasta que tienen la edad biológicamente apta, que podría ser hasta los 8 años capaz, tengo mucho riesgo de que alguna llegue a estar enferma, porque estuvo expuesta a ese ambiente durante 8 años y es una selección natural para la enfermedad. Y ese animal enfermo puede transmitirle a todos los demás que no tienen ninguna defensa. En las plantas pasa lo mismo. Entonces nosotros tratamos de renovar todos los años por esqueje, o sea, por clonación, por gajitos, todas las plantas para que haya menos riesgo de que esa planta siga transmitiendo algo. Que está bien, si estuviera enferma con algo y la transmitimos por esqueje, estamos transmitiendo la enfermedad, pero para eso hacemos chequeos de virus, las tenemos observadas y descartamos cualquier planta que hubiera con algún síntoma medio extraño. Tenemos, no sé, lotecitos para que se den una idea de un genotipo, que un genotipo vengamos a decir que son variedades o una raza de plantas con cierto color y forma homogénea entre las 10 plantitas. Vemos que hay 2 o 3 que están como menguando un poco el vigor, vemos que el sustrato es el adecuado, estamos fertilizando normalmente, deberían estar todas iguales. ¿Qué hacemos? Las descartamos por las dudas. No vamos a dejarla para después que termine enfermando las demás. Y después, cuando pasa un año, quedan las que no tuvieron ningún síntoma extraño y las pudimos usar para los que queríamos. Esto es más que nada para mostrarle que el sustrato después de 8 meses perdió todo lo que es la conductividad eléctrica. Si tuvieron dafología se deben acordar que básicamente son las sales en agua que permiten que se conduzca la electricidad. Las sales son los nutrientes, o sea, después de 8 meses se lavó y se mantuvo prácticamente inerte el sustrato. Bueno, ven, ahí por ejemplo, esto que por esa pelota, ahí está. Esto que les acaba de mostrar es una de las, digamos, posibles respuestas que ustedes pueden explicarle a un cliente cuando terminan de hacer un trabajo y las plantas con el tiempo no desarrollan como deberían. Exactamente cuando uno dice perdió la fertilidad, perdieron los nutrientes, ese suelo se comenzó a lavar, que ya lo hablamos varias veces de esto. Tengan en cuenta que la planta, lo que va a desarrollar en el primer tiempo es una cosa en relación a lo que va a desarrollar en los... Ah, bueno, gracias Cecilia. Saludos, nos vemos. Lo que va a desarrollar después, o sea, la planta necesita tener un nivel de nutrientes determinado a lo largo de todo el año y todos los años. En este caso, fíjense que después de 8 meses, en este ensayo particular, no digo que en todos pase exactamente lo mismo, porque cada ensayo tiene que ver con el tipo de sustrato, el tipo de contenedor, el tipo de planta, la época del año, dónde está ubicado, en qué lugar, en qué ecorregión, pero básicamente esa fertilidad es la que se va perdiendo y es la que ustedes como profesionales tienen que prever que cuando hacen una obra esto va a tener un seguimiento, un mantenimiento mínimo. Si es que estamos poniendo plantas que necesitamos que tengan fertilizantes y no ponemos estas otras plantas que no necesitan. ¿Se entiende? Dale. Perfecto, Verónica. La verdad que estamos yendo de acuerdo a la partitura. Es que sos un divino, Damián, la verdad que está claro. Aparte, yo, y esto tengo que decir, hablas de esto como si yo te dijera, mira, para hacer no sé, la torta le pongo 2 huevos, no sé qué, y estás hablando de cosas que son increíbles y nos dan mucho sentido a la profesión y nos responden muchas de las dudas que uno a las que se enfrenta, y lo decís con una calma, con una simpleza, eso te digo, me parece espectacular, así que... Y así gracias. Todo hay gente que me critica que yo no uso vocabulario técnico o que no soy claro cuando hablo, que no llego a los productores, que a veces uso demasiado vocabulario técnico. Pero bueno, yo trato de mechar. Yo cuando tengo que florearme con el vocabulario lo uso y cuando el vocabulario no ayuda, no ayuda. Tenés que tirar un ejemplo para que se entienda. No, está perfecto. Así que dale. Bueno, vamos. Y esto es importante, lo de los 8 meses que vos destacabas. ¿Por qué? Porque la idea de un techo verde es que en el primer año, que es el año de establecimiento, imagínense que ponemos plantitas
con ese tamaño que vieron cuando les explicaba lo de la celda, que son de este tamaño, son corchitos, menos que un medio corchito del sustrato, y la planta es la altura de un corchito. Eso va a 20 centímetros, 20 centímetros por 20 centímetros, más o menos por metro cuadrado. Depende el tamaño de alveolo que tengamos. Pero pongamos que van entre 24, como mucho 30 plantitas por metro cuadrado. Esas plantitas no cubren el 100% el primer mes, ni el segundo, ni el tercero. Por esto que yo les decía, el solapamiento que hay a veces, o la complementariedad de si son primavera, verano, otoño, o primavera estivales. Entonces, para que llegue al 100% tiene que pasar por lo menos un año. O a veces, si tenemos suerte, un poco menos de un año. Hemos visto trabajos que a los 8 meses ya estaba completo el 100%. Pero estaban con una ayudita que les daban más fertilización y agua. Ya no era 100% sustentable, pero bueno, depende con qué ojo lo mire uno. Porque si uno piensa, y no es sustentable. Sí, bueno, pero el primer año lograron el 100% de cobertura. Después, en la cobertura no bajó. En cambio, si vos no hubiera sido bien sustentable, no hubieras puesto ni agua ni fertilizante, capaz que no llegabas al 100%. Y hay que ver si después, al paso de los años, te quedaban todas las especies y toda la cobertura estable y no te entraba ninguna más de esa. Hay que ver cada cosa, tampoco hay que ser más papista que el Papa. Y pH, acá tienen los 3 sustratos, los 4 sustratos cambiaron y los 3 grados de pH que hubo más o menos estuvieron cerca, entre 7 y 8, 2 sustratos estuvieron en 7,5, que fueron los que tenían, no importó si tenían materia orgánica o no. El nuevo, cuando ustedes ven nuevo, quiere decir que es el de polvo de ladrillo. Estos dos se ubicaron en el medio, teniendo materia orgánica o sin materia orgánica, el tradicional. Pero vean que con el tiempo se terminaron estabilizando todos, inclusive los que eran de pH más tirando a neutro, fueron tirando a la alcalinidad. Y la materia orgánica, ¿qué pasó en todos? Creció la materia orgánica. Y esto es bueno porque la materia orgánica tiene SIC también, tiene capacidad de intercambio catiónico, y nos suma también a que si aportamos una fertilización de ayuda, anual, digamos, de refuerzo, va a ser captada por esta materia orgánica, además de por las zeolitas. Y esta misma materia orgánica, ¿por qué se generó? Por esa interacción entre las plantas que viven y mueren en diferentes etapas del año. Esas plantas mueren y se incorporan al sustrato. Bueno, ven, a pesar del pequeño volumen, como les decía Verónica, son plantas de pequeño porte, así todo aumentó la materia orgánica, pues las raíces también son parte orgánica. Y esto, para que quede bien claro, que es una situación integral. También, otra cosa que no dije, que tendría que haber dicho, que esto es fundamental en los techos verdes, el trabajo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar mancomunadamente arquitectos, agrónomos, paisajistas y técnicos en jardinería. Porque no somos ninguno de las especialidades dueños de la verdad. Un agrónomo no sabe nada de impermeabilización, no sabe nada de prueba hidráulica. Yo sé porque mi abuelo era maestro mayor de obra, pero no me animaría nunca a hacer algo por eso, y menos todavía cobrarlo. Y después el número de especies que conoce un técnico en jardinería no es comparable a lo que conoce un agrónomo. Un agrónomo se puede formar en eso, pero siempre vamos a estar en desventaja con eso. Ellos ya en la carrera hacen herbarios de plantas comerciales y tienen que juntar un número, creo que eran por lo menos 60. Los agrónomos tenemos que juntar 60 plantas para hacer nuestro herbario, la materia botánica sistemática, pero de malezas. No está permitido que usemos plantas cultivadas. Entonces es como que tenemos otro abanico de cosas distintas. Y bueno, y lo que sabe un arquitecto tiene que aplicarlo. Y un paisajista también, cada cual en su medida. En este trabajo también estaban mal calculadas, o no fue hecho el techo verde ese que les mostré con maleza.
planeado desde un principio o fue mal planeado, porque también estaba el tema de que como habían puesto un sustrato con tierra, el agua no drenaba rápido, se estancó todo. Entonces nos contaron que cuando llovió se hizo toda una pileta y los drenajes pluviales no daban abasto con la cantidad de agua que acumulaba esta, llamémosle terraza verde, a propósito y con malicia, dicho lo de terraza, porque era como una terraza de baldosa. Se había tapado algún sumidero o algo, pero estaba mal calculado. Y las plantas al cabo de creo que fue menos de un año y medio, la gente de este edificio decidió dar de baja el techo verde. ¿Por qué? Porque estaba mal ejecutado y no le encontraban vuelta atrás. Y la gente que ejecutó el proyecto no se hizo cargo. Entonces hay que ser responsable con lo que uno encara y con darle un nombre al sistema. Porque después terminamos quemando al sistema y la gente va a pensar que los techos verdes no sirven. Pero los que no sirven son los que lo ejecutan. Y bueno, por eso acá ven, somos un equipo interdisciplinario, lo que no tenemos arquitectos ni paisajistas, pero tenemos técnico en floricultura, técnico en jardinería y agrónomos y doctores o doctoras como Silvina. Bueno, eso es todo. Seguimos hablando, pero mientras tanto yo voy buscando una diapositiva de unas clases que di ayer de otras plantas que tenemos en el instituto, así hago propaganda, pero es nada más para fotos. Seguimos hablando del tema, Verónica. No, a mí me interesa que los chicos además sepan que las líneas de investigación que se llevan adelante no necesariamente son todas para plantas para techos verdes. De hecho, ahora bueno, estas fotos que vas a mostrar tienen que ver con nuevas especies que se han incorporado y que ellos produjeron con todo este mecanismo y este modo que venía contando Damián. Así que nada, son plantas que recién están apareciendo en los viveros. Todavía están en los inicios, así que son nuevas, porque uno dice, bueno, a ver, ¿cómo viene una nueva especie? Una nueva especie viene a partir de repente de alguien que haya traído, como trajo Margaret en su momento, pero si no también es por producción, por reproducción, como hacen acá en este Instituto de Floricultura. Así que bueno, es un buen dato. Dale. En verdad, para ser preciso, serían nuevos géneros. Exactamente. Pero bueno, se puede decir coloquialmente especies, pero después siempre está la confusión. También pasa con las variedades, que la gente siempre dice, o especies nativas, que tampoco son nativas, porque el lapacho es nativo de Argentina. Pero si lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, no es nativo de la provincia de Buenos Aires. Acá tienen el ejemplo, esto es una clase de propagación que yo doy, y esto nada más para que se enriquezcan un poquito. Esto es un injerto de púa terminal. Se mete la púa ahí arriba, y es como una cuña, y eso va haciendo callo, y se contactan los materiales, después brota, y sale este lapacho, que es una variedad de maceta. Esta macetita tiene menos de 4 litros, y sale la variedad sorpresa rosa inta. ¿Qué particularidad tiene esta planta? Es como si fuera, yo lo explico así crudamente para los que no entienden, porque yo siempre lo termino de explicar y me terminan preguntando, ¿es un bonsai? Entonces yo prefiero explicarlo al revés. Primero explico que no es un bonsai, y digo, es una planta que quiso ser bonsai, porque no es una planta que la hicieron bonsai, que le cortaron las raíces, le cortaron la parte aérea, la alambraron, le pusieron reguladores de crecimiento, la estresaron con la fertilización justa para que no se estire. No, esta planta es una planta que ya desde el momento que germina, crece muy lenta las raíces. Como las raíces tienen su interacción con la parte aérea, porque son fuentes de hormonas, no son como nosotros que tenemos glándulas que producen hormonas, sino que se producen en partes de las plantas, a veces se producen en casi toda la planta, pero hay partes que son, digamos, preponderantemente fuentes y otras son preponderantemente destino. Entonces, como tiene una cantidad de raíces muy pobre, o raíces muy poco vigorosas comparado a la variedad o a la especie que tenemos en el arbolado público, es una planta que ya tiene la balanza hormonal como que para que el primer año que germina ya puede florecer. Entonces tienen además entrenudos muy cortos. Tenemos plantas en el instituto, están en macetas de 40 litros, tienen más de 15 años y no superan los 1,50 m. Sí, pero y el pie, escúchame, el pie que usás,
¿Qué estás usando de pie? De pie sí, estamos usando, de todas maneras no estamos usando las variedades o las especies de la Ornamentales. calle, estamos usando siempre parentescos, porque como tenemos estas plantas que están en mejoramiento o no, o sea, los padres de esta que obtuvimos están en el instituto. Entonces, mientras vamos Claro. buscando nuevas plantas de estas, los hermanos, que son feos, digamos, para que se entienda, pongamos que tengan flor chiquita o flor de otro color o algo estéticamente feo, pero de vigor son buenos, eso los cortamos y lo usamos para porte injerto. ¿Qué es un porte injerto? Usamos la raíz y la partecita del tronco de abajo. Y ahí metemos una púa con la que queremos, que es la buena, que es la que logramos, que es en este caso la sorpresa rosa INTA. Por eso es por injerto. Igualmente lo han hecho sobre injertos más vigorosos, sobre porta injertos vigorosos el género y especie que está en las calles, y pasa lo mismo. La parte aérea no crece más por más que tenga un sistema de raíz más vigoroso. Bueno, y estas Está son bueno, está las bueno. anuales, salvo el lapacho. Las demás en verdad son bianuales o se pueden comportar como bianuales, pero en el mercado son anuales porque son florales de estación. Tenemos la tecoma, que es otro arbustito. Este sí es un arbustito, dura más. Es leñoso, pero es de propagación agámica, o sea, por esqueje. Este también, al momento que uno hace las estacas, ya a los 3 meses puede estar floreciendo la maceta. La tecoma capaz que la conocen, en el arbolado público se usa. Es un arbustito muy chiquito, un arbolito de mediano porte, no pasa de los 3 metros. Pero vos sabés que con la Tecoma el otro día estábamos hablando, no me acuerdo con quién, con un colega, y decíamos que yo lo veo al Tecoma creciendo mucho, ¿eh? Yo veo que va a pasar los 3 metros, o sea, El tecoma, este que es de la INTA o sí. otros. No, los Tecomas que son de flor bien amarilla, que están en la calle, que los pusieron ya Ah, hace unos sí, años. los de amarillo sí, porque ese es el Tecoma Stance. Ahí está, mira, ahí está. Sí, Gabriela Sí, Benito. Sí. Gracias, Gabriela. Sí, 6 metros. sí, sí. Pero viste que al principio se los ponían como un árbol de bajo porte. Bueno, ya nos pasó el bajo porte. Sí, pero igual le lleva bastante tiempo, no es que crece. Cuando ya llega a ese porte, tiene un tronco que supera los 20 centímetros. Ahí cerca de agronomía tenemos también una planta que Sí, es enorme. Yo cuando la vi de lejos no pensé claro. que era un tecoma. Cuando me acerqué y vi porque yo me acerqué por las chauchitas, dije, ¿qué planta será esta? Y cuando veo las chauchitas, que no eran chauchitas, eran silicua, creo, era la tecoma. Pero sí, se vienen grandes. Pero en general yo las veo más que nada usada como árbol chiquito. No la suelen dejar muy grande. Pero bueno, la moraleja es que es otra planta hecha para maceta. Hecha en el sentido de que no está hecha en laboratorio, sino que está seleccionada y mejorada para eso. La calibracoa, que es un pariente cercano de la petunia. De hecho, en Japón y otras partes del mundo lograron híbridos de calibracoa y petunia. Se llaman como calipetunia. Es en serio. No es tontería. Me estás cargando. No, 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 es en no. serio. También hay una que es, sí, calipetunia. Y bueno, la glandularia, que también es conocida como verbena en el circuito comercial, no es puntualmente el género verbena, pero está dentro de la familia, es una verbenácea. Y la Nierenbergia, que es oriunda de Córdoba, la habrán visto en alguna época del año, pero esta está mejorada tenemos 4 colores. Esta, que creo que esta es la estrella, porque ven la formita amarilla que tiene, que es como una estrella. Después hay otra que es luna, que es totalmente blanca. Hay otra que es totalmente violeta. Y la mecardonia, que esta sí es la novedad. Esta es oriunda de la zona de Misiones, la zona de lo que sería la Mesopotamia nuestra, pero esta particularmente vino de zonas de Misiones. Y se hicieron unos cuantos híbridos y les pasó lo que yo conté del circuito este de que se hizo la primera línea de mejoramiento acá en el instituto. Fue a parar a Japón, se vende a nivel mundial. La mayoría de las regalías que recibe el instituto son de esta especie, este género y especie, el género Mecardonia. Tenemos ahora que está interesada esta empresa y que trabaja esta empresa, hay 2.
pero acá en el país tenemos registradas 4. Con diferente color ahora de flor, ligeramente, siguen siendo amarillas, pero son amarillo con naranja medio fuertecito, serían como iridiscencias de este veteado, y anda muy bien, y recibe plata el país, a su vez, no cualquier parte del país, vamos a hacer la distinción para que se vea el espíritu de lo que es esto, de lo que les decía el convenio Nagoya. Recibe la Secretaría de Ambiente de Misiones y el INTA. O sea que no es que el INTA se queda con la parte de León porque hizo el mejoramiento, no, recibe también la parte de recursos naturales de la provincia con la cual se hizo el convenio, el INTA, o la empresa esta a través del INTA, pero el que hizo el convenio es el INTA, para que sigan manteniendo los espacios naturales y se pueda conservar el recurso in situ, o sea, en el sitio, y no haya que recurrir a los jardines botánicos o a los institutos como el nuestro, que no somos un banco de germoplasma nosotros. Nosotros solamente acumulamos germoplasma que nos interesa. Una vez que ya lo incorporamos a la genética, los parentales salvajes los perdemos, porque no nos interesa tener siempre los parentales salvajes, porque tienen caracteres indeseables. Imagínense si ustedes criaran siberianos y cada tanto meten un poco de sangre de los lobos, está bien porque querían reforzar al siberiano o al ovejero alemán con un poquito de sangre de lobo, pero si siguen metiendo sangre de lobo se van a ir para el otro lado. Hago el ejemplo así como para que se entienda lo que es la genética, porque el lobo es Canis lupus y el perro es Canis familiaris, o sea, son el mismo género, distinta especie, pero desciende del lobo el perro. Y lo mismo pasa con las plantas, tenemos las plantas salvajes y las plantas ya domesticadas. Por eso cuando ustedes vean que una planta se llama, por ejemplo, Calibrachoa SP, SP es una abreviatura de especie. Especie no determinada. El género es Calibrachoa. Como es un híbrido, no sabemos de qué especie es. El género es Calibrachoa. Bueno, eso como para que tengan otro pantallacito. Y bueno, esto si les interesa la propagación, tienen que agarrar el libro este que se llama Hartmann y Kessler. Pero bueno, ya está. Damián, yo agradecerte de corazón, un placerazo tenerte. Un gusto de estar. Si los chicos llegaron no sé, si quieren la presentación o algo, una síntesis, capaz que después nos mandás, así ya les queda a ellos, y un material de listado de especies vegetales también. Sí, te lo mando después por PDF. Dale, mandanos esto si tenemos. Y bueno, te agradezco enormemente, mandar un gran saludo a Silvina y bueno, y seguimos en contacto. Cuando tengamos el programa te aviso. Bueno. Dale, beso dándote. Hasta luego, cuídense y sigan con la materia.